la segunda introducción a este tema: ¿cómo nos beneficiamos de las Escrituras? En tener un conocimiento acertado acerca de cuál es el papel de la fe y las buenas obras. Es un tema bastante, yo diría, difícil de exponer y más difícil de entender. De hecho, solamente los que tienen mentes privilegiadas, que son los que vienen el miércoles, son los que lo pueden entender, porque es decir, los que de repente no entienden, dicen: yo con miércoles voy si no entiendo nada, dicen, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, vamos a la palabra mientras se arregle esto del monitor. Estamos leyendo dos versículos, Hechos 16:31 y Tito capítulo 3 versículo 8. Hechos 16:31 y Tito 3:8. ¿Lo encontraron, queridos hermanos? A la pregunta del carcelero: señores, ¿qué debo de hacer? Escuchen bien la expresión. El carcelero que se va a matar y que se da cuenta que ninguno de los presos se ha ido, le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta de él es típica del ser humano que piensa que haciendo algo puede ser salvo, puede alcanzar la salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hace 2 días ustedes vieron las imágenes de México, de la gente caminando de rodillas, a otro le iban dando latigazos en la espalda, porque la gente tiene esa mentalidad que para ser salvo hay que hacer algo. Así que el carcelero pregunta. ¿Cómo pregunta el carcelero? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Observen que los apóstoles no le dijeron que tenía que hacer algo. No le dijeron que tenía que hacer algo, sino que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mas cuando llegamos a la epístola que San Pablo le escribe a Tito, la carta de San Pablo a Tito, uno de los jóvenes pastores, capítulo 3 y el versículo 8, oiga lo que dice San Pablo: palabra fiel es esta. ¿Cómo comienza Pablo diciendo? Palabra fiel. Es decir, palabra infalible, palabra verdadera, donde no hay error ni mentira. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, le dice a Tito, que es el pastor, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pueden ustedes ver los dos ejes: la fe y las buenas obras. Entonces el punto ahora es tratar de ubicar cada cosa
en el lugar que la palabra le asigna, en la palabra que le corresponde, en el lugar que le corresponde. Es decir, donde hay que enfatizar la fe, hay que enfatizarla. Y donde hay que enfatizar las obras, hay que enfatizarlas. Y esto es lo que procuraré, con la ayuda de mi Dios, en la enseñanza de hoy, y creo que unos 3, 4 miércoles más. Así que pidamos al Señor su dirección. Señor, pedimos tu dirección para poder manejar, Señor, este tema, que estamos pisando tierra muy resbaladiza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el glorioso Espíritu Santo nos dirija y nos guíe en la exposición correcta de esta tu palabra, Señor. Amén y amén. Lo que dio lugar a la explosión de la Reforma. ¿Recuerdan ustedes que la Reforma es un evento histórico fuerte? Porque marcó un antes y un después, la Reforma religiosa. Por cierto, siempre ponemos a Martín Lutero como el gran reformador, pero Martín Lutero no fue el único hombre. Hubieron precursores, es decir, hombres que lo intentaron y fueron silenciados cuando hablamos de la Reforma. Por ejemplo, ahí encontraríamos a Miguel de Cerveta, Jerónimo Savonarola y a muchos otros hombres, a Hus, a Juan Calvino y a otros más que tomaron parte en la Reforma, pero se le adjudica a Martín Lutero el mayor honor de la Reforma, porque fue el que se atrevió abiertamente a desafiar a la Iglesia Católica Romana. Escuchen bien, ¿cuál era el asunto en sí? El asunto en sí era que habían pasado casi 15 siglos desde que la iglesia fue fundada. Y la iglesia empezó a apartarse de la verdadera doctrina. La verdadera doctrina, porque recordémonos, quiero que ustedes se ubiquen, no. El Señor Jesús jamás habló de doctrina. Nunca habló de doctrina el Señor. El que hizo la doctrina fue Pablo, fue el apóstol Pablo. Por eso es bien importante que cuando vamos a entender doctrina tenemos que irnos a las 14, para mí 14, para otros 13 epístolas de Pablo, porque fue Pablo el que formuló la doctrina cristiana. Entonces, poco a poco la iglesia católica, apostólica y romana se fue apartando de la doctrina apostólica enseñada por Pablo, y le empezaron a dar un énfasis a las buenas obras, a tal punto que llegó un momento, recuerden ustedes, que lo que colmó el vaso y que hizo que explotara Martín Lutero, porque Martín Lutero era un doctor en teología, y Martín Lutero tenía acceso a la Biblia, que muchos no tenían acceso a la Biblia. La Biblia estaba encadenada en ese tiempo, y muy pocos, solamente los que eran doctores en derecho canónico, eran los que tenían oportunidad de leer las Escrituras. Entonces, cuando Martín Lutero empieza a leer la Biblia, y especialmente el libro que a él le dio vuelta a su forma de creer y pensar, fue la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, a lo cual le llamó él la justicia de Dios. La epístola a los romanos. En esa carta, Pablo descubre
que jamás la Biblia habla de la justificación del hombre por las buenas obras, sino que simplemente la carta, Pablo hace énfasis que el hombre es justificado por la fe. Capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace énfasis en la justificación por la fe y en la gracia de Dios. Y sobre todo, Pablo ahí en esa carta desarrolla el tema de la elección y de la predestinación, donde Pablo dice que Dios nos escogió. Escuchen bien, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y aquellos que Dios escogió, a estos predestinó. Entonces Pablo, cuando habla del tema ese, y Lutero luego lo lee 15 siglos después, entonces Lutero dijo: bueno, entonces todo lo que nos están enseñando no es lo que la palabra de Dios enseña. Porque en ese tiempo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y estaban reuniendo dinero, mucho dinero, para poder terminar la Basílica de San Pedro. Entonces mandaron a un mentado Pedro Texel a vender ¿qué? Indulgencias. Lo mandaron por todos los países de aquel tiempo de Europa a vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran bulas, es decir, escritos firmados por el Papa, sellados por el Papa, donde decía que el que comprara una indulgencia, inmediatamente sus pecados les eran perdonados. Ahora, de acuerdo a la indulgencia que compraban, así era el perdón que adquirían. Así que, por ejemplo, había de todo tipo de indulgencias. Si habláramos hoy en dólares, diríamos que había de $50, que había de $100, que había de $500, que había de $1,000, que había de $10,000, y que había de acuerdo a la capacidad que la gente tenía. Así que, por ejemplo, llegábamos de una persona que no tenía: mire, ¿sabes qué? Esta bula te la vendo, esta indulgencia te la vendo, y con eso te quedan perdonados todos tus pecados pasados. ¿Cuánto vale? $100. Pues véndamele para que todos mis pecados. Ahora te portas bien, porque y ya los que vas a cometer no quedan ahí perdonados, solamente los que hiciste. Entonces llegaba donde otro que tenía dinero y dice: ¿sabes qué? Yo quiero comprar una para los que hice, para los que estoy haciendo y para los que voy a hacer. Entonces te cuesta $1,000. Vale. Pagaba los $1,000, y a esta persona vivía su vida porque creía que con lo que el Papa le había dado, todos sus pecados quedaban perdonados. Pero había otros que tenían capacidad financiera y decían: mire, ¿sabe qué? Yo creo que mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi bisabuelo están en el purgatorio. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cuánto me cuesta una bula para que los pecados de mis familiares que están allá quemándose puedan salir? Mira, paga $10,000 y ellos salen inmediatamente en lo que caen las monedas aquí al plato. Así decía Pedro Texel: en lo que caen las monedas y suenan, inmediatamente que suenen las monedas en este plato, tus familiares van a salir del purgatorio. Venían aquellos, corrían a traer los $10,000 y lo ponían. Vaya, ya salieron del purgatorio. Entonces, cuando Martín Lutero vio eso, le dio cólera, le dio enojo, estalló en enojo y escribió 95 tesis un 31 de octubre. ¿De qué año? 1500 ¿qué? 92. Vale. Entonces, 1400. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Ustedes saben que el Papa quiso mandarlo a matar, que Federico de Sajonia, el príncipe Federico de Sajonia, lo libra de la muerte, y Martín Lutero empezó luego a traducir la Biblia del lenguaje que la gente no entendía al lenguaje de la gente, porque las misas por obligación se decían en latín. De ahí salió que el refrán:
fui a misa y salí de misa. Pues decir, fui y no entendí ni papas, porque todo el cura lo decía en latín. No fue sino hasta Juan 23, el Papa Juan 23, que dijo al clero que podían dar la misa en el idioma que la gente entendía, en el idioma de la gente. El asunto está que la Biblia no había sido traducida a ningún idioma. En ese tiempo, John Gutenberg, el alemán, acababa de descubrir la imprenta. Ese fue un invento tremendo que creo que fue Dios el que estuvo en ese invento, porque usando la imprenta empezaron ellos a traducir la Biblia y a hacer llegar la Biblia a toda la gente. Y cuando la gente empezó a leer las escrituras, se empezaron a dar cuenta que todo el tiempo los habían tenido, así como los gatitos recién nacidos, con los ojos cerrados, engañados. Ahora, ¿por qué hago esta pequeña reseña histórica? Porque desde que nace la iglesia cristiana evangélica, hace a un lado las obras. Enfatiza la fe nada más. Y hace a un lado las buenas obras. De hecho, de ahí surge aquella espinita dentro de mí. Dentro de mí, porque cuando empiezo a leer la Biblia me doy cuenta que la palabra buenas obras, ya sea en singular o en plural, aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. No es solo una o dos veces que aparece la palabra buenas obras, sino 34 veces. Y para que algo aparezca tantas veces, es que tiene su importancia en las escrituras. Es porque tiene. Entonces, nosotros, digo nosotros porque me incluyo, los pastores, predicadores evangélicos, le damos un gran énfasis a la fe, a la fe y a la fe y a la fe, y pocas veces hablamos de buenas obras. Los curas católicos son al revés. Ellos dejan a un lado la fe y solamente le hacen énfasis a las buenas obras, buenas obras, buenas obras y buenas obras. Así que comencemos hoy la enseñanza, porque lo que quiero establecer es, y lo hago desde el punto de vista nada más llevar la verdad a quien la quiera oír, a quien la quiera aceptar, ya sean evangélicos o sean católicos. Es decir, no tengo nada contra nadie, simplemente soy una voz que clama en el desierto. Solamente soy alguien que quiero hablar la verdad, y el que quiera salir de la oscuridad, que salga, y el que quiera seguir, que siga. ¿Cuál es la relación precisa? La relación precisa que hay, que existe entre la fe y las buenas obras. Este es el tema que estoy abordando. La relación precisa entre la fe y las buenas obras. Porque por un lado, algunos han errado, se han equivocado, atribuyéndole a las buenas obras un lugar y un papel que no le corresponde. Un lugar y un papel que no le corresponde. Por el otro lado, por otra parte, algunos han fallado en dar a las buenas obras el lugar y el papel que les asigna las Sagradas Escrituras. Es decir, algunos le dan un papel y un lugar que no le corresponden a las buenas obras, como la Iglesia Católica, que le da un lugar y un papel que no le corresponden a las buenas obras, porque a medida avancemos en el tema nos vamos a dar cuenta que específicamente en lo que concierne a la salvación no hay una buena obra que colabore, ayude para la salvación. ¿Entendieron lo que dije? No hay tal cosa que por buenas obras vamos a ser salvos. Pero eso lo tenemos que entender. Pero tampoco podemos eliminar o quitar el papel, el lugar que la Biblia, las Sagradas Escrituras, le asignan a las buenas obras. En otras palabras, hay algunos que le atribuyen a las buenas obras un lugar que, como ya dije, no corresponde, pero le asignan un lugar importante para la justificación de nuestros pecados. Es
De tal manera que ellos enseñan que usted jamás va a llegar al cielo si no hace buenas obras. ¿Está oyendo? Es decir, hablan de que las buenas obras juegan un papel importante en nuestra justificación. Y que a menos que usted haga buenas obras, usted jamás va a llegar al cielo. Entonces le atribuyen un lugar, un papel que en ninguna parte de las escrituras se enseña. Aleluya. Por el otro lado, hay otros predicadores evangélicos que nada más le damos un papel simple, como una simple evidencia o fruto de nuestra justificación. Tampoco la Biblia habla que nada más somos un fruto o una evidencia de nuestra justificación. Es decir, que hacemos buenas obras porque ya somos justos, porque ya somos justificados. Hoy lo que quiero es que nos adentremos un poquito más en las escrituras y ver el verdadero papel que la Biblia, las Santas Escrituras, le asignan a las buenas obras. Entonces, como ustedes ven, estamos parados en un terreno muy resbaladizo, súper resbaladizo, con dos polos opuestos. Porque esto no solamente se ve en la gran confrontación, escuchen, entre la iglesia católica romana y la iglesia evangélica. No, esto se ve aún a nivel de iglesias evangélicas que profesan la reforma, que según ellos entran dentro de lo que es ese lineamiento de la reforma, pero que en la realidad están hablando que usted no va a ser salvo o usted no va a ser salva si se viste de tal manera, si se peina de tal manera, si camina de tal manera. Yo vengo y nací en aquellos tiempos donde inclusive usted tenía que hablar bien fingido para mostrar que era cristiano. Así que cuando lo saludaban a usted saludaba y decía: Dios le bendiga, hermano. Así, y era así, porque si usted decía: Dios le bendiga, uy, este hermano es carnal, ¿no? ¿Vea? Uno daba la mano, y especialmente si uno le daba la mano al sexo opuesto, uno solamente sobaba los dedos. Dios le bendiga, hermano. Nada de apretar las manos, porque eso era pecado. Es decir, en otras palabras, la salvación se gana, según ellos, la salvación se gana, la salvación se adquiere en base a esfuerzo propio. Y todo eso, la Biblia lo niega. Amén. La Biblia lo niega. Entonces, pero el punto es asignarle a las buenas obras el lugar que le corresponde. Porque si no, caeríamos en lo que se llama herejía. Estar enseñando algo que no es lo que la Biblia realmente enseña. Entonces, por eso tenemos que buscar la ayuda divina, la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, pues, para ver qué es lo que la Biblia dice. Y escuchen bien, cuando hablamos de doctrina cristiana, no vaya a buscar doctrina en el Antiguo Testamento. ¿Oyó lo que dije? ¿Por qué razón? Porque el Antiguo Testamento fue escrito de manera exclusiva, directa a los judíos, al pueblo judío. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito de manera exclusiva y directa a la iglesia. Así que si yo tengo que buscar doctrina, aclarar doctrina, no tengo que nada quedar haciendo ya por el libro de Salmos o Isaías o Jeremías o Proverbios. No, tengo que irme ¿a dónde? Al Nuevo Testamento, para ver qué es lo que la Biblia enseña acerca del tema. Bueno, continuemos. En algunos puntos, escuchen bien, la parte de la fe, estoy hablando de iglesias evangélicas, aunque no ha sido negada, es decir, todavía los pastores predican que la salvación es por la fe, pero ha sido rebajada a causa de su celo en dar más importancia a las buenas obras, es decir, al esfuerzo humano. Para poderle dar
relevancia e importancia al esfuerzo humano. Y les digo porque yo ya vengo de ahí, donde yo prediqué por años que la salvación uno la gana. Pues hermano, usted tiene que ganar su salvación. Usted tiene que pelear por su salvación. Usted tiene que luchar por su salvación. Es decir, en aquel tiempo yo predicaba que la salvación en la mañana la tenía y en la tarde ya la había perdido. Que cada vez que usted fallaba, el Señor borraba su nombre del libro de la vida. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el Señor allá en el cielo, pobrecito, no hallaba otra cosa que hacer nada más que estar borrando y escribiendo. Porque venía usted y fallaba, bórrenlo. En ese momento usted se arrepentía, pónganlo. Volvía a fallar a los 15 minutos, bórrenlo. Volvía a arrepentirse pónganlo. Así pasaba. Imagínense, con tantos millones de creyentes borrando, qué trabajo el que tenían allá arriba en el cielo. Y muchos siguen predicando eso. Dice, para que el Señor no borre tu nombre del libro de la vida, interpretando mal un pasaje bíblico. O sea, no tiene sentido que el Señor esté borrando, escribiendo. Amén. Mejor como que el Señor dice, bueno, mejor voy a esperar hasta el final a ver cuándo ya termina este. Inclusive, escúcheme, el pastor Ismael Pineda, que soy yo, predicaba que si usted se moría enojado con la mujer, y esa noche que usted estaba enojado con la esposa, se moría, usted iba para el infierno. Yo no predicaba. Así que le decía, antes de que se vayan a dormir, pónganse bien con Dios, porque si se van peleados, van para el infierno, hijos del diablo. Así, ¿verdad? Increíble. Si usted muere en cualquier falta, que se muera disgustado con alguien, peleado con alguien, usted no va para el cielo. Yo no predicaba hasta que abrí mis ojos. Entonces el sacrificio de Cristo es ineficaz. Porque después yo aprendo por la palabra que cuando venimos a Cristo, el Señor en su paquete de salvación incluye pecados pasados, presentes y futuros. Se lo voy a explicar. Es decir, al Señor no le toma por sorpresa los pecados que usted va a hacer hoy en la noche, o los pecados que va a hacer mañana. Es como aquel que va a la universidad. El papá dice, mire, yo no puedo venir a pagar la colegiatura de mi hijo, aquí le dejo pagado yo todo el año. Así que no hay problema, porque ya en las universidades, si usted no ha pagado la colegiatura, usted no puede tomar los exámenes. Así que el día de los exámenes ahí anda medio mundo pidiendo la solvencia en la tesorería, secretaría de la universidad, porque si no presenta el papel al profesor, no puede tomar el examen. Pero cuando uno sabe que ya pagó adelantado, que alguien pagó adelantado, aleluya, que alguien pagó por uno. Le dije a un amigo que ahora ya se siente que no lo conoce a uno, pero era mi compañero de universidad. Le digo, mañana tenemos examen. Fíjate que no lo voy a tomar, vos. ¿Por qué? Es que no tengo dinero para pagar. Le dije, anda, hombre, Dios hace milagros. Sí, verdad, voy a ir. Entonces, andale, yo voy a pedir ahorita mi solvencia, le iba a pagar, andale, dije. Y con la punto era que si tenía que ayudarle, yo le iba a ayudar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llega a pedir la solvencia, ¿cómo no? Me dijo, aquí está su solvencia. ¿Cómo? Le dijo, sí. ¿Alguien vino a pagar? ¿Quién? Su papá, le dijo. Mi papá, si mi papá vive en el oriente del país, es un campesino que no sabe de dónde estoy estudiando. A mí no me importa quién es, le dijo la secretaria, pero alguien vino y pagó por usted. Alguien vino y pagó por usted. Entonces, estamos a un grupo que rebaja la fe para presionar a la gente a un esfuerzo humano para salvarse. Esfuerzo humano. Inclusive yo no estoy en contra si usted se pone velo o no se pone velo, si anda con velo o anda desvelado. No tengo problemas. Pero tengo un pastor amigo mío que él forzaba a todos sus miembros a ponerse velo.
Y él decía que el que no se ponía velo no era salvo. Así que todas las hermanas llegaban enveladas, no desveladas, porque las obligaban. Hoy que platica conmigo me dice, qué tonto era yo. Simplemente porque mi pastor de Guatemala enseñaba, yo sin ir a las escrituras también empecé a enseñarlo, y ahora al pastor que yo dejé de la iglesia sigue enseñando lo mismo, que tiene que ponerse algo, sin ir a las escrituras. Entonces ese es el problema en donde muchos naufragamos, que simplemente escuchamos a alguien, leemos de alguien y no vamos a la palabra del Señor a descubrir si eso así es o no es así. Porque, por ejemplo, también existe lo que yo le llamo el círculo ortodoxo. En el círculo ortodoxo yo ubico a las personas que predican la sana doctrina. Pero estos que predican la sana doctrina, para evitar el error de que la gente ponga su fe en algo erróneo, como son las buenas obras, el esfuerzo humano para salvación, enfatizan nada más la fe, la gracia, la fe, la gracia, y se olvidan de las buenas obras. Así que hay un montón de gente inservible en las iglesias. Gente que simplemente cree que ya es salva y no sirve para nada ni hace nada. Aleluya. Aleluya. Que ve que otros están muriendo, que ve que a otros, y no le interesa porque no, si las buenas obras no sirven. Aleluya. Y entonces hoy vamos a tratar de ubicar esta situación. Porque yo diría que cuando yo voy a predicar de salvación, yo tengo que tener claro, pero bien en claro, que Cristo es el único Salvador. Y que el Señor salva solamente por un método. El Señor salva solo por un método. El Señor no usa 2 métodos ni 3 métodos, sino un solo método. Y ese método se llama la fe. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Todo aquel que en él cree no será confundido. El que cree va a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y esto lo enfatiza Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dice, ve, regálale a los pobres, ve y levanta un orfanatorio, ve y levanta un asilo de ancianos, ve y levanta un asilo de niños huérfanos y vas a ser salvo. No dice nada de eso. No dice, vístate como viejita, acabada, con balandrames hasta los tobillos y vas a ser salvo. No dice eso. Ahora, si a usted le gusta ponerse balandranes, excelente, la felicito y aplaudo que usted así le gusta vestirse, excelente, no va a tener problemas en eso. ¿Entendió? Porque el que lo hace para el Señor, y el que no lo hace, no lo hace para el Señor. El que usa sombrero, que lo use, y el que no quiere usar sombrero, que no lo use. Aleluya. Entonces, esos son los aspectos que hay que ver cuando hablamos de salvación. Lo único que hacemos énfasis es que la salvación se adquiere solo y solo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso tiene que quedar claro, que usted no le puede agregar absolutamente nada. Si yo trato de agregarle, arruino lo que el Señor ha hecho. Si no puedo agregar. Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar una ayudadita, Señor. Tú ya hiciste lo tuyo, pero yo te voy a dar una ayuda. Si usted trata de ayudarme, usted va a arruinar lo que el Señor hizo. Así como cuando la abuela está cocinando y usted dice, le voy a ayudar, abuela, le voy a poner la sal para quedar salada la comida. Porque ella tiene la sazón. Así que Cristo tiene la sazón de lo que Él hizo para nosotros y no podemos ni debemos agregarle absolutamente nada. Alabamos a Dios, hermano. Eso es lo que enfatiza este capítulo 16. Esto es lo que enfatiza el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde dice Pablo, a ver, ¿estamos a dónde? Es 31, no es 3 del 10, sino 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
en el Señor, escúcheme, se lo voy a decir una sola vez más. Si usted no cree que va a ser salvo, usted no va a ser salvo. Se lo digo en su propio caso. Si usted tiene dudas que va a ser salvo o va a ser salvo, usted no va a llegar al cielo. Porque la fe es activa. No es inactiva ni pasiva. La fe es activa. Así que yo no quiero hoy ponerlo en aprieto y decirle, levanten las manos los que creen que van para el cielo, porque todos lo levantan. Y ahí en el fondo dice, yo creo que no voy. Y si cree que no va, y si cree que no va a llegar, ya estuvo que no llegó. Porque en esto se tiene que tener una gran dosis de confianza que lo que Cristo dijo es verdad. ¿Qué fue lo que dijo? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Este evangelio. Y el que crea, escucha bien, el que crea y fuere bautizado, este será salvo. ¿Y quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Y escuchen el orden que mi Señor dice: primero creer y después bautizarse. Por eso es que estamos en contra del bautismo de niños. Porque un niño no puede creer. Y usted dice, ah, sí, pero los padrinos creen por él. ¿A dónde dice la Biblia que los padrinos tienen que creer por él? ¿A dónde lo enseña la Biblia que alguien tiene que creer por el niño? No hay ni una tan sola porción bíblica que diga que alguien tiene que creer por otro. Bueno, como yo no sé si mi abuelo creyó, voy a creer yo por él, como dicen los mormones. Y me voy a bautizar por mi abuelo, y me voy a bautizar por mi abuela. No, cada quien escribe en su vida hacia dónde va a ir. Y todo eso es, o lo recibe a Cristo o lo rechaza a Cristo. Si lo recibe y cree, aún con ese mal carácter que tiene de burra, ¿qué? Indomable, con ese gran carácter que tiene de tigre, de selva que usted tiene, aún con ese carácter malvado que tiene, usted es salvo si cree que Cristo murió por usted en la cruz de Calvario. Aleluya, aleluya. Hoy le di un consejo a Ana y le dije: cuando los muchachos están solteros, antes de casarse tienen que abrir bien los ojos. Porque ya casados, los casados tienen que tener bien cerrados los ojos. Los solteros tienen que abrirlos bien y los casados cerrarlos bien. Ese es el punto. Ya después que te casaste, ya los ojos te quedan cerrados. Los que entendieron bueno y los que no también. Ahora bien, dije que si yo tomo el tema de la salvación, voy a hacer énfasis en la fe, en la gracia. La fe, la gracia. Soy salvo por la fe, soy salvo por la gracia. Pero, ¿por qué razón? Porque tengo que dar todo el consejo de la palabra de Dios. Y si voy a hablar del tema de la salvación, tengo que ser enfático, claro, transparente, directo en lo que la Biblia enseña. Amén, aleluya. Pero cuando voy a hablar de las buenas obras, no puedo quedar corto de lo que la Biblia enseña. Tengo que decir lo que la Biblia enseña. Y aunque algunas veces esto de las buenas obras, porque creer en sí, aleluya, pero cuando se trata de activar, obrar, ahí estaba, hasta para dar ofrenda, y hasta nos tiembla la mano. Tenemos el billete y como cuando lo ponemos ahí en la canastita, te vas, ángel mío, así, con un dolor terrible.
criminal. Por no decir que a otros les da por ir al baño a esa hora. Y otros se hacen los dormidos. Entonces, cuando hablamos de buenas obras, cuando hablamos que vamos a aportar, que vamos a hacer algo por esto, por lo otro, ahí ya no nos gusta lo que el Evangelio enseña. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén. Ahora, ¿qué dice Pablo cuando le escribe a Tito? Este versículo, como que yo había leído por ahí y nunca le había dado la importancia que tiene. Porque algunos nada más enfatizan Hechos 16:31 y a los otros Tito 3:8. Nosotros tenemos que enfatizar los dos. Pero únicamente que Hechos tiene que ver con salvación. Tito tiene que ver con vida cristiana. ¿O acaso no han leído ustedes que seremos juzgados por nuestras buenas obras? Más bien, que seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Porque hay obras que aparentemente las hacemos, pero en realidad lo que estamos buscando es protagonismo. Y a eso nos sirve. Y eso nos sirve. Oiga, como dice Pablo, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Y cómo? Con firmeza. Con firmeza. Para que los que creen en Dios, ustedes creen en Dios, ¿verdad? ¿Creen o no creen en Dios? ¿Qué dice que tenemos que procurar? Ocuparse en buenas obras, no en malas obras. Por ejemplo, hablar del prójimo, ¿qué es? Odiar a alguien, ¿qué es? Desearle el mal a alguien, ¿qué es? Pedirle dinero a alguien en préstamo con la intención de que no lo voy a pagar, ¿qué es? Engañar a alguien diciéndole que usted está soltero y tiene una talatada de hijos allá en su país, ¿qué es? Me engañó, pastor, me dijo que no tenía, que había tenido nada más una mala experiencia y ahora son 7 los que tiene. Una mala obra. Ilusionar a alguien prometiéndole: vas a ser mi reina, my queen. Mejor ya no sigo por ahí. Aleluya. Vender aceite ahí en la entrada diciéndole que viene directamente de Israel. Es mala obra, porque está mintiendo. Porque alguien que venía de California me dijo a mí: mira vos, me dijo, he encontrado un lugar allá, un mercadito en California, me dijo, donde compro todo esto, perfume aromático, esencia. Entonces, parecido a todo lo que se compra en Israel. Ya no tengo que ir a Israel. Pero no hay cariño, ¿ok? Aleluya. Entonces, para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Y ahora, observe cómo termina Pablo ahí. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Buenas obras, son buenas y útiles a los hombres. Buenas y útiles a los hombres. El problema nuestro es que la gente antes de nosotros los evangélicos tenía un concepto que éramos buena gente. Y ese concepto se ha ido perdiendo. Es más, antes usted decía, vengo por la plaza de trabajo y usted quiere ser evangélico, de una vez contrátelo. Allá en el periódico, los periódicos de mi país, que yo los leía todos, decía: busco doméstica.
de preferencia evangélica. Se ponía un velito, la impía, vestidos largos, y iba con la Biblia. Buenos días, Dios le bendiga. A los 3 días la casa estaba vacía. No sé si a mí fue o a un amigo mío, no me acuerdo porque ya todo pues se le olvida a uno, que llegó un evangelista de Guatemala. Pues no, entonces fue un amigo mío, y le dijo, ando de gira, le dijo, ¿me va a predicar? Claro, predico hoy en la noche. ¿Y dónde puedo dormir? Aquí en el templo, he ido a él, hermano. Uno dormía en la banca, yo dormía en la banca muchas veces. Siguiente día que amaneció, 0 sonidos, 0 bocinas, 0 amplificador, 0 guitarras. Allá fueron a parar a Guatemala el evangelista. Ese no era evangelista, era evangelista. Aleluya. Otro llegó y dijo, el Señor me ha mostrado que en esta iglesia está mi esposa, dijo. Y el tipo no estaba feo, era ojos verdes, pelo amarillo, delgado, bien hecho el muchacho. Así que se emocionaron las muchachas, pero él ya le había echado ojo a la que se sentaba por ahí. Y dijo, vamos a orar, dijo, y a la que le ponga la mano, esa es mi esposa. Hacía lo mismo en todas las iglesias, creo. El asunto está que cuando cerraron los ojos y los hermanos, y llegó y le puso la mano, hermano, dijo, quiero que abran los ojos para que vean la que el Señor me está mostrando. Dijo, hermana, ¿acepta usted casarse conmigo? Y le dice, si esa es la voluntad de Dios, amén, hermano. Aquel abre los ojos. A la abuelita le había puesto las manos. Sucede que a la oración la muchacha salió porque el niño estaba llorando. La abuelita dijo, yo saca a este niño para que no estorbe este momento tan solemne. Y cuando el muchacho evangelista vio que a la viejita le había puesto las manos, tiró el micrófono y salió corriendo. Y la ofrenda, pero bueno, entonces les dije que la expresión buenas obras se encuentra en el Nuevo Testamento más de 30 veces, ya sea en singular o en plural, aparece más de 30 veces. No aparece una sola vez o 2 veces como muchos pretenden. Y cuando algo aparece tantas veces en las Escrituras es porque tiene gran importancia. Gran importancia. Ahora bien, cuando el Señor le está hablando a los judíos sobre otro tema, y usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que va a decir con lo que está hablando? No, ya van a ver cómo vamos a encajar esto. Hablando a los judíos sobre otro tema, el Señor dijo en Marcos capítulo 10 versículo 9, ¿qué dijo ahí el Señor a los judíos? A ver, lea. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pastor, ¿va a hablar de matrimonio? No voy a hablar de eso. Ya demasiadas tristezas hemos tenido este día para hablar de eso. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Eso lo dijo ¿quién? Nuestro Señor. Ahora bien, en Efesios capítulo 2 versículo 8, escuche bien lo que dice. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros hasta ahí leemos y aplauso. No, simplemente estoy predicando, ya sino aplauso. Pero no leemos el siguiente versículo. ¿Qué dice ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué pasó, Pablo?
como que me diste cuerda y luego me la estás alando. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y aquí, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, el Señor junta dos cosas que se llaman fe y buenas obras. Y lo que Dios juntó, que no lo separa nadie. ¿Entendió? Es decir, solo es de asignarle y darle el lugar adecuado que le corresponde a la fe y el lugar adecuado que le corresponde a las buenas obras, pero no podemos separarlas. ¿Me están oyendo? Ahora, esto es la introducción. A medida avancemos en este tema, va a venir más luz y más claridad. Para aquellos que ahorita dicen, bueno, no entiendo. Está bien, está bueno que no entiendan. Aleluya. Porque el problema está que muchos nada más le dan énfasis al primer versículo que leímos, de Hechos 16:31. Y solamente ahí, no hablan de más. Simplemente creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero la pregunta es, ¿y ahora que soy salvo, qué? Usted se formula esa pregunta. Dice, ¿para qué el Señor me salva? ¿Para qué me salva el Señor? Para buenas obras, que Él ya había preparado de antemano, para que anduviésemos en ellas. Yo algunas veces he aprendido, no digo todas las veces, he aprendido a obedecer lo que el Espíritu me dice. Entre una de ellas, yo me recuerdo perfectamente, era un día lunes allá en mi país, estaba de pastor en La Unión, y esa semana yo tenía 50 colones en mi bolsa, es decir, aproximadamente $5. Comenzando lunes, no había recibido mi pago del colegio donde daba clases, no le había echado ni gasolina a la moto todavía, en el tiempo tenía moto. Cuando llegó un pastor con una gran necesidad, y este pastor me dijo, hermano Pineda, a mi esposita acaba de pasar con el doctor y me han dado una receta y no tengo dinero para cubrirla. Y yo dije, le voy a dar unos 10, 20 colones para que se ayude, es decir, para no quedarme yo en la lona sin nada. Ya dije que ni gasolina tenía mi moto, tan siquiera. Pero cuando yo saco el billete de 50, que era un solo billete de 50 colones, y se lo saco y se lo enseño, aleluya, hermano, exactamente lo que necesito. Y empieza a llorar el pastor, aleluya, Dios lo bendiga, pastor. Él creyó que lo estaba dando todo. Y cuando yo lo vi llorando de alegría, de agradecimiento, ya no pude decirle, hermano, yo solamente 20 le quería dar, o 10, sino que se lo di. Él se fue alegre. Y yo me quedé medio triste. Me recuerdo, estaba en una mesa preparando clases, exámenes. Y yo dije, todo triste. Y ahora dije, toda la semana voy a andar quebrado, sin moverme en la moto, porque yo no soy de aquellos que puedo decirle a alguien, hermano, regáleme $10 o présteme $20. No soy ese. Yo me moriría de hambre. Si no fuera bendecido como estoy, yo sí me moriría de hambre. Entonces, estoy ahí meditando, seguí
haciendo mi trabajo. Y si les digo que estaba alegre por lo que había hecho, no. Estaba triste. Bueno, cuando de repente toca el portón, es algo. Sí, digo, ¿está su papá? Yo tenía como 26 años. Y dije, no, le dije, no está. ¿A qué hora va a venir? Digo, no, es que no venía aquí, le digo. Bueno, ¿y el pastor, pues? Y le digo, yo soy usted, me dijo, así medio despectivo, usted, que me vio bien jovencito, delgadito, guapo. Entonces le dijo, usted, sí, yo soy el pastor, le dijo. Y me dijo, bueno, le dijo. Primero me dijo, me dijo, porque vengo desde California, me he venido por tierra, me dijo. Andaba en una troca azul con camper, me acuerdo perfectamente, y vengo a casarme, me dijo. Y quería ver si usted me podía casar. ¿Cuándo va a ser la boda? Tal día. Sí, me lo caso, no hay problema. Pues si es lo que quiere vivir, así le dije, pues cada quien elige, le dije. Entonces, y ya nos hicimos amigos con el hermano. Y me dijo, mi hermano me dijo, desde que salí de Estados Unidos, el Señor puso en mi corazón, sin conocer al pastor de esta iglesia, de traer esta ofrenda para el pastor. Aleluya. Y me dio un sobre. Entonces, así quedamos con el matrimonio y se fue. Se fue. ¿Qué fue lo que yo hice inmediatamente? Abrí el sobre. Aleluya. Y vi que eran dólares. Había una hermana de la iglesia que era cambista de dólares. Y fui a cambiar los dólares. ¿Saben ustedes cuánto era? 500 colones. Aleluya. Gloria a Dios. En ese momento se me fue la tristeza y vino la alegría. Aleluya. El lloro se convirtió en gozo. Y fueron de las primeras lecciones que Dios me dio, que Él nunca se queda con nada. Dios me lo enseñó de esa manera. Y por eso a partir de ahí estaba en el instituto bíblico y me dijo un día un hermano pastor, yo andaba en unas camisas que se llamaban guayaberas, unas guayaberas, las que no se meten sino que tienen dos bolsos. Era color verde limón, nunca se me olvida, María verde limón. Y me dijo el hermano Ismael, sí, qué bonita esa guayabera. Algún día el Señor me va a proveer una. ¿Te gustan? Y se la puso. Y hace hasta ahorita no le dije, es tuya. Que te quede, la voy a ver. Ese día llegué en camiseta a la casa, sin camisa. La siguiente vez otro me dijo, hermano, qué bonitos esos zapatos que andan. Estoy hablando de buenas obras. Y le dije, a ver si les quedan, le dije. Me dijo, me quedan un poquito flojitos, pero si les pongo un papelito Primero me dijo, cabalito, seguro que cabalito, porque yo veía que ese día llegué sin zapatos a la casa. Que Julana de tal me dijo, al rato viene desnudo, me dijo. Al rato viene desnudo. Y yo me quedé callado, porque yo soy bien humilde, me quedé callado. Entonces, yo aprendí y sigo aprendiendo. Amén, aleluya. Que las buenas obras juegan un papel determinante para dar un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Buenas obras, hay mucho que hablar de buenas obras, del papel que le corresponde, el papel que la Biblia le da a las buenas obras. Y les aseguro que después de estas lecciones, ustedes, si no lo han hecho, empezarán a hacerlo.
buenas obras. Y cuando ustedes comiencen a hacer buenas obras, escuchen bien lo que voy a decirles hoy, ustedes van a ver que las ventanas de los cielos se van a abrir. ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Espero que lo que pude decirles, mis hermanos lo hayan entendido y comprendido, Señor. Por supuesto, es un tema bastante profundo, Señor. Y te pido que nos des el equilibrio necesario para presentarlo. Señor, somos todavía alumnos y estamos aprendiendo. Y te pedimos, Señor, que lo que aprendemos lo practiquemos para que tu nombre sea puesto en alto. El punto es sencillo: para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, le extiendo la invitación que venga a Cristo Jesús. Ya dije que la salvación es por la fe nada más, por la fe en Cristo Jesús. Y si usted le quiere entregar su vida al Señor, salga de esa silla. Quiero orar por usted en esta noche. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguna persona? Bueno, si no hay, que Dios me lo bendiga. ¿Dónde están? Allá viene, Dios le bendiga, véngase. Y si ellos dos vienen, usted también puede venir. No se vaya sin Cristo en esta noche. Fui claro, específico, que solamente por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Bienvenidos, queridos hermanos. Estoy esperando a alguna persona más que no sea salvo y que en esta noche quiera entregarle su vida al Señor. Vamos, porque tendremos este año con Cristo Jesús reinando en nuestros corazones. ¿Hay alguien más en esta noche que le diga sea el Señor? ¿Alguna persona más? ¿Dónde está? Dios le bendiga. Bienvenido a usted también. Y todavía falta una persona más. Todavía hay alguien más que necesita venir al Señor en esta noche. Que hay una lucha dentro de su corazón. Y usted decide si lo acepta o lo rechaza. Es una decisión muy personal. Pero vuelvo a hacer la última invitación. Si esta persona quiere venir al Señor hoy en esta noche, también vamos a orar por usted. Ya viene, Dios le bendiga. Bienvenido. Denle la gloria a Dios en esta noche. Por favor, levante su mano al cielo. Ya viene alguien más. Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bueno. Denle gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Amén. Muy bien, levanten su mano al cielo en esta noche. Quiero que repitan estas palabras con toda la sinceridad del mundo. Díganle: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, perdóname, límpiame y purifícame de todos mis pecados, porque desde hoy yo creo y confieso que soy salvo. Soy salvo, dígalo, soy salvo, y lo creo. Y diga 3 veces: amén, amén y amén. Los que quieran pasar a aquella mesa, yo les voy a regalar un libro que me recuerde este día. Me paso su nombre, su dirección para estar orando por ustedes. Es cuestión de 5 minutos nada más. Que Dios me los bendiga. El viernes nos vemos con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.